Fabián Forestieri, no sé, ¿qué empezás vos? Sí, bueno, antes que nada, buenas noches a todos, a todas, a todes. Para nosotros, para los Fabianes de hoy, porque Fabián Gamarra y Fabián Forestieri, realmente es un placer poder compartir con ustedes este momento. Eh, a mí me complace muchísimo poder tener este tiempo para poder hablar acerca de algo que hace mucho tiempo forma parte de mi vida, que tiene que ver con los derechos humanos y también sobre un Buenas colectivo noches. Solicitamos a los que no son disertantes que por favor apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Gracias. y, y decirles también que el trabajo de los derechos humanos es un trabajo que tiene que ver muchísimo con un salto y con un salto personal, pero también con un salto colectivo, que en este tipo de acciones que parecen muy ordinarias se van trazando caminos hacia la mejora para impactar en la vida de las personas. Eh, Nosotros vamos a dividir la presentación y que pretende ser una conversación más bien bastante coloquial en dos momentos. A mí, el primer Fabián, me va a tocar hablar un poco acerca de qué son los derechos humanos, qué hace Amnistía en el mundo, cuál es la situación de los derechos humanos y la diversidad sexual. Un poco también hablar un poco de lo que existe ya construido en el ámbito de la investigación científica, incluso de la propia Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, en algunos hitos que se fueron dando con el tiempo. Y mi compañero Fabián Gamarra va a hablar más acerca del leitmotiv de este encuentro, que es el TBT de la historia, un poco conocer un poco del largo camino y el largo itinerario que tiene el colectivo en Paraguay, ¿verdad? Yo preparé una presentación, voy a compartir, espero que la tecnología no me juegue mala pasada. No sé si están viendo. Ahí se ve súper bien. Sí, bueno, gracias. Bueno, básicamente quería empezar como ustedes saben, nuestra organización Amnistía trabaja casos concretos, vidas concretas, y para empezar, este es un testimonio de una adolescente en Zimbabue, una adolescente lesbiana, que en uno de los testimonios de la investigación que Amnistía hace sobre el tema de discriminación, ella aseveró que la habían encerrado, me encerraron en una habitación y lo trajeron todos los días para que me violara, para que me quedase embarazada y tuviera que casarme con él. Lo hicieron hasta que me quedé embarazada. Este es un caso que forma parte de la investigación sobre discriminación, un caso de acción urgente de Amnistía. Una de las formas que Amnistía tiene de trabajar es justamente investigar en los países donde hay violación a los derechos humanos, y sobre el tema de la diversidad sexual vamos a ver más adelante en la presentación que hay regiones en el mundo donde incluso formar parte de colectivos de la diversidad sexual sigue costando la propia vida. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, bueno, hablar de los derechos humanos en primer término, podríamos hablar de diferentes perspectivas, ¿verdad? Yo mi formación la tengo desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de las ciencias políticas. Pero una definición que podamos compartir, básicamente cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de aquellos derechos y libertades que son fundamentales y que por el hecho mero de ser individuos y seres humanos, tenemos derecho y tenemos garantía de poder gozarlos, ¿verdad? Estos derechos son los que nos permiten convivir civilizadamente en sociedades que tengan entornos de libertad, de justicia y de paz. Los derechos humanos son universales y son indivisibles. No hay un derecho que sea más importante, no hay un derecho humano que sea más importante que otro derecho humano. Como ustedes saben, en el año 48 y tras la Segunda Guerra Mundial, los países llegaron a un consenso
y surgió un documento que yo siempre digo que es uno de los documentos de la historia humana más excelsos, que es el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esa Declaración Universal, que contiene 30 artículos, es la que permitió, desde el año 48 hasta hoy, una serie de otras normativas y legislaciones y políticas públicas que garantizan la posibilidad de estos entornos de libertad, de justicia y de paz. Nuestra organización Amnistía justamente trabaja en torno al monitoreo y al seguimiento de esta Declaración Universal, pero también de todas aquellas normativas que van surgiendo en base a esta Declaración Universal. Paraguay es un país que tiene una tradición de suscripción de convenios internacionales de derechos humanos, aunque todos sabemos que tenemos viejas deudas y largas deudas con los derechos humanos en diversos ámbitos de nuestra vida como sociedad. Y hablamos de derechos humanos de todo tipo, derechos humanos en el ámbito de los derechos civiles y políticos, de libertad de expresión, pero también hace muy poco tiempo el Paraguay inició un proceso de transición democrática, pero también hablamos de derechos económicos, sociales, culturales, ¿verdad? ¿Qué es Amnistía? Amnistía es un movimiento global que tiene más de 7 millones de miembros y de miembros en el mundo, que se juntan, que nos juntamos, decimos que somos la primera red social, surgimos en el año 1961, estamos presentes en más de 150 países, y que lo que hacemos es creemos enormemente en el poder de la gente y en la fuerza que tiene esa gente unida para generar transformaciones y cambios. Amnistía es una organización que es independiente de cualquier gobierno, de cualquier ideología política, de cualquier religión. Nosotros no recibimos aportes del Estado, ni de ningún partido político, ni de ningún grupo religioso, sino que nos sostenemos económicamente con los aportes que hacemos los que nos consideramos miembros y miembros a nivel global. Esto un poco para conocernos y decir, bueno, mi activismo de derechos humanos, yo fui 6 años presidente de la organización en Paraguay, actualmente soy miembro de la Junta Directiva en Paraguay. En Paraguay estamos desde el año 90, después de la caída del régimen militar. Pero, ¿qué hace Amnistía? Amnistía básicamente lo que hace en el mundo tiene que ver con ese primer testimonio que en la presentación al comienzo decíamos, bueno, investiga y eso es sumamente importante en el ámbito de su trabajo, porque gracias a eso arroja mucha luz sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los 150 países y territorios donde están. También trabajamos muchísimo campañas de concienciación, trabajamos educación en derechos humanos, trabajamos incidencia legislativa, trabajamos en la posibilidad del cambio de normas legales y también trabajamos en la posibilidad de la movilización de este movimiento para lograr el cambio de debate en temas, en algunos casos y en algunos países como el nuestro, como el caso de la diversidad sexual, lastimosamente todavía bastante polémico por algunos grupos de presión muy fuerte. Bueno, pero adentrándonos más ya sobre lo que nos convoca, que tiene que ver más con los derechos de la comunidad de LGTBI+Q, decirles que estamos hablando de un colectivo de personas que hasta hoy en diversas regiones del mundo viven sufriendo situaciones que van de situaciones muy micro, que pueden ser un chiste que pareciera inocente, situaciones de acoso, hasta situaciones mucho más graves, ¿verdad? Que van a la violación misma de derechos humanos como el acceso al trabajo, el acceso a la educación o el acceso a los sistemas de salud pública. Pero también que lastimosamente en algunos países, incluso hoy, formar parte de la diversidad sexual sigue costando
la propia vida humana, ¿verdad? En muchísimos países del mundo, los defensores y las defensoras de derechos humanos del colectivo siguen siendo reprimidos, siguen siendo avasallados en su derecho, pero no obstante no han descansado, y gracias justamente a esa energía y esa resiliencia, estos defensores y defensoras de derechos humanos han superado enormes desafíos y han generado un mundo hoy que encuentra muchísimas más oportunidades para la diversidad sexual. Y esto podemos ver en este es un mapa sobre la situación de los derechos humanos del colectivo LGTBI+Q en el 2019 de ILGA, que es una organización internacional que trabaja también por los derechos, y donde podemos ver en colores distintos, ¿verdad? Situaciones distintas de países. Ustedes verán ahí que Paraguay aparece en una situación de un color tirando al rosa, ¿verdad? Y verán países con colores más tirando al azul, sobre todo en Europa, Norteamérica, Australia, que son países que tienen legislaciones mucho más avanzadas, incluso de protección para casos de homofobia, incluso en la posibilidad del matrimonio igualitario, y otros países donde verán colores en rojo más oscuro, donde, como les decía, hoy formar parte de este colectivo te puede costar la vida porque sigue siendo criminalizado. En el informe del año pasado, de ILGA, se hablaba de 12 países en el mundo donde hoy existe todavía la pena de muerte para personas que forman parte del colectivo, 70 países en el mundo que aún criminalizan esta situación, pero también podemos hablar de algunos avances. Ya 29 países en el mundo que aceptan la posibilidad del matrimonio igualitario y más de una treintena que aceptan la posibilidad de las uniones civiles, por ejemplo. Hablamos de más de 70 países que tienen legislaciones contra toda forma de discriminación en las que se incluye el tema de orientación sexual, y hablamos de países donde, en el caso de América, por ejemplo, el caso de Ecuador y de Bolivia, incluso la Constitución Nacional ya protege la discriminación en casos de orientación sexual. En el caso de Paraguay, que después Fabián Gamarra va a hablar con más precisión, decirles simplemente que nosotros en Paraguay ni siquiera todavía tenemos una ley contra toda forma de discriminación, que sería como el primer gran paso. Una pequeña reflexión sobre este mapa, ¿verdad? Decirles que, como ustedes verán, aquellos países donde incluso se sigue penalizando con la pena de muerte, que serían países como Irán, Yemen, países del África subsahariana, son países donde el componente del fundamentalismo religioso y de las teocracias avanzan sobre los estados democráticos. Y decirles también que aquellos países que tienen mayor nivel de índice de desarrollo humano, esto es el índice que establecen Naciones Unidas en cuanto a la evolución de los procesos tanto de la economía como de los sistemas de la democracia o incluso de la evolución de la calidad de la educación, son aquellos países donde los colectivos de la diversidad sexual están mucho más protegidos, es decir, tiene que ver con un nivel también de evolución de estos indicadores. No puedo dejar de hacer una evaluación global y hablar un poco del trabajo de Amnistía sin hablar de la diferencia y de la confusión que todavía existe entre lo que es orientación sexual, entre lo que es identidad de género, entre lo que es sexo biológico y lo que es expresión de género. Cuando preparaba esta presentación y sabía que eran estudiantes y que eran componentes de la comunidad de la Facultad de Medicina, decía, bueno, son unos privilegiados porque tienen capacidad en un país donde todavía este tema es un tema muy hiriente para una gran cantidad de paraguayos y paraguayos que sufren todavía discriminación por ser parte de este colectivo,
de poder tener información y poder vencer una serie de prejuicios y de ignorancias que tienen que ver justamente con una cuestión construida a lo largo, no solamente de una cuestión, digamos, religiosa o histórica, sino que también tiene que ver con el avance de la teoría científica. Y en este caso hablamos de la teoría de la psicología como también de la psiquiatría. Bueno, hablando un poco de la historia, bueno, la homosexualidad estuvo presente en la historia humana. Bueno, hablando de los sumerios, 3000 años antes de Cristo, hay íconos arqueológicos que hasta hoy hacen presente a la homosexualidad como una forma incluso tolerada por esas civilizaciones. También en Babilonia, mucho más cercana a nuestra cultura occidental, en Grecia y en Roma, ¿verdad? Donde la relación con la homosexualidad tenía que ver con un tipo distinto de relacionamiento desde el punto de vista de lo cultural, pero también de lo que posteriormente, y ya digamos, con la conversión del Imperio Romano a un imperio cristiano, ya una visión más religiosa, donde la cuestión y el concepto pecaminoso acerca de la sodomía implicó el cambio de esa visión cultural, ¿verdad? Y ahí van a ver una imagen, que es la que está abajo, que es una imagen del Renacimiento, del arte del Renacimiento. Si ustedes tienen la oportunidad de conocer la Capilla Sistina, por ejemplo, ustedes van a ver muchísimas representaciones que tienen que ver con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel o con Leonardo da Vinci, figuras que eran parte del Renacimiento italiano. Incluso a Leonardo da Vinci tuvo que soportar un juicio por haber sido acusado de sodomía. Finalmente lo absolvieron, pero donde el Renacimiento implicó, no solamente desde el punto de vista político, empezar la separación de la religión del Estado moderno, ya el Estado moderno posteriormente, sino implicó también ya la aparición otra vez del hombre como centro. Y ya en la Revolución Francesa y en el Código después de Napoleón, cómo empezó cada vez más a las conductas privadas a ser dejadas de lado como cuestión criminalizable, ¿verdad? La otra figura, que es la que ustedes ven, es la primera marcha del orgullo, la de 1970 en Nueva York. Ustedes recordarán, o algunos sabrán, que un año antes están los famosos sucesos por los cuales en el colectivo LGTBI+, nosotros festejamos el mes del orgullo, porque en junio del año 69, un bar en Stonewall Inn, en Greenwich Village, en Nueva York, fue asediado, que continuamente era asediado, pero finalmente las personas que concurrían a ese lugar, y en ese mare magnum que implicó los años 60, de transformación en el mundo, de los movimientos feministas, de mucho de lo que escuchamos ahora también de las vidas negras también valen, del movimiento afroamericano, Martin Luther King. Bueno, también la comunidad de la diversidad sexual marcó en 1969 presencia, dijo: estamos cansados y estamos hartos de que nos sigan asediando, tenemos derecho al menos a divertirnos. Y desde un año después se produjo la primera marcha del orgullo. Es por eso que en todo el mundo junio es el mes del orgullo. ¿Orgullo de qué? Orgullo de ser quienes somos, orgullo de vivir dignamente, orgullo de disfrutar de nuestros derechos humanos. Como decimos en Amnistía, orgullosos de nuestros propios derechos humanos. Me interesó muchísimo también, aprovechando la oportunidad de tener esta oportunidad de conocerles y estos pequeños minutos que me toca poder hablar con ustedes, hablarles para mí, dos hitos importantes dentro de la comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas. Uno, un estudio que tiene que ver con una encuesta que se había hecho en el año 2014, que está publicada en la revista paraguaya de psiquiatría, sobre las actitudes de los estudiantes
de ciencias básicas de la carrera de la Universidad Nacional hacia la homosexualidad. Y si ustedes ven en el 2014, en aquel año, en esa encuesta que se llevó a cabo y que yo les invito de vuelta, que está publicada en internet, el 13.5% de estudiantes entre el primer curso al tercer curso de la Facultad de Ciencias Médicas consideraba a la homosexualidad como un desequilibrio mental. Esto es realmente, en cierta medida, lamentable desde el punto de vista de que, como yo digo, ustedes son unos grandes privilegiados porque forman parte de una comunidad científica donde, en un país incluso donde el acceso a la educación terciaria es muy difícil, ¿verdad? Es casi un privilegio y en el ámbito es un índice muy alto. De hecho, ese estudio también hablaba de que un 58% aproximadamente de los estudiantes del primer a tercer curso tenían como una posición neutral frente a la homosexualidad y solamente un 38%, si mal no recuerdo, tenían una aceptación de la homosexualidad, ya no desde ese punto de vista patológico ni de trastorno que impedía desarrollar una vida digna, ¿verdad? Espero que esto haya cambiado con el tiempo, ¿verdad? Me parece muy interesante ese estudio. Sobre todo también recalcar que a medida que iban pasando los años, no es lo mismo la visión de un alumno de primer curso que uno de tercer curso. Iba como, en el primer curso como que había mayor cantidad de personas que decían que la homosexualidad es un desequilibrio mental. Y esto a medida que iban avanzando y evidentemente a medida que iban accediendo a mayor información y derribando ciertos prejuicios, bueno, se iba venciendo. Y finalmente una carta al editor de Iván Barrios y Julio Torales. Esta carta me parece muy interesante y es algo que creo que quiero leer en algún extracto. Es sobre un debate que se dio en los anales de la Facultad de Ciencias Médicas sobre una publicación que se había hecho en el año 2009, o sea, muchos años antes que esta carta, donde se hablaba desde una visión, entre comillas, como decía el artículo que se había publicado, una visión sobre la posibilidad de terapias de cura y de reorientación sexual. Y esta carta al editor es una carta que lo que planteaba justamente era, y les voy a leer, porque me parece que tengo que ser más. Aunque señora editora, en todas las sociedades conocidas, la heterosexualidad es la orientación sexual más prevalente entre la población. No obstante, la homosexualidad ha existido siempre en el curso de la historia y generalmente ha sido catalogada como algo inmoral, desagradable, lascivo, indecente o como una enfermedad mental. Aunque se especulen sobre causas biológicas, genéticas, psicológicas y sociales, es aceptado por la comunidad científica que la homosexualidad no es una enfermedad. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría retiró la homosexualidad de sus manuales diagnósticos, considerándolo actualmente como una sana forma de expresión de la vida sexual. La Organización Mundial de la Salud hizo lo mismo en mayo de 1990. Y esto es como respuesta. La respuesta sigue y dice que el propio autor que había escrito en el 2009 un artículo en los anales de la facultad como la posibilidad cierta de que sean legítimas y válidas las terapias, dice que el propio autor del estudio que se publicó y utilizado como referencia, lo cual motivó esta carta, afirmó que la terapia para cambiar la orientación terminó admitiendo el error de metodología en los que había incurrido y publicó una reevaluación de su trabajo, afirmando, y abro comillas de lo que dijo el autor: creo que debo a la comunidad gay una disculpa por este estudio.
haciendo afirmaciones que no son probadas de la eficacia de la terapia de reorientación sexual. También me disculpo con las personas gay que desperdiciaron tiempo y energía sometidas a alguna forma de terapia de reorientación sexual porque creían que yo había demostrado que la terapia de reorientación funcionaba con algunos individuos muy motivados. La carta sigue, creo que es una cuestión, a mí me pareció interesante traer esto acá al frente, porque sobre todo pone en valor el valor que tiene la investigación científica en el activismo, es decir, también la reflexión que hacemos desde las ciencias políticas. Si ustedes se dan cuenta, cuando avanza y cuando empieza a avanzar la legislación en el mundo sobre la aceptación de la dignidad y de la igualdad de las personas sin discriminación por orientación sexual. Justamente cuando la investigación científica basada en estos hechos, en el hito de la Asociación Americana de Psiquiatría en el 73, pero sobre todo en el 17 de mayo de 1990 de la Organización Mundial de la Salud, se va desencadenando un efecto dominó en el mundo que fue trasladando a la legislación la posibilidad concreta y real para millones de personas al disfrute de sus derechos humanos. 4 años después de la Organización Mundial de la Salud, las propias comisiones, los propios comités de derechos humanos de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales empezó a hablar de la posibilidad de que los países vayan avanzando. Y ya en el 2012, el propio Alto Comisionado de Derechos Humanos emitió el primer informe mundial sobre la situación de los derechos humanos de las personas que sufren discriminación por orientación sexual. Es decir, también me parecía interesante esto para poner el valor y el privilegio que ustedes tienen como comunidad científica, como estudiantes, como parte de este mundo, ¿verdad? En lo importante que es esta derrota de todo ese sistema de ignorancia y de prejuicios que se fueron construyendo a lo largo del tiempo por muchísimos motivos, que es muy difícil, ¿verdad?, acabar con esta presentación, pero que tal vez someramente sí pudiéramos despertar más interrogantes. Finalmente decirles y terminar con una frase del gran Nelson Mandela, que si bien es cierto, Nelson Mandela es un ejemplo para los grupos vulnerables y minoritarios, porque justamente por su condición de color de piel sufrió todo tipo de persecución. Y Nelson Mandela siempre nos recordaba de que nadie nace odiando a otra persona, ni por su color de piel, ni por su sexualidad, ni por su religión, ni por nada que se le parezca. Y que si la gente puede aprender a odiar, también se le puede empezar a enseñar desde el amor a las personas, porque es mucho más natural el corazón humano entienda ese idioma del amor, ¿verdad? Yo creo que hablar de diversidad sexual y hablar de derechos humanos en este mes del orgullo es hablar de un largo camino, de muchas deudas, de muchísimos lugares en el mundo en el donde hoy todavía es algo que impacta el nivel de indignidad a la que son sometidas niñas, niños, hombres, ¿verdad?, a la negación de la propia vida de muchísimas gentes y trayéndonos más a nuestra realidad, a la posibilidad de seguir luchando por vivir sociedades más plenas, por vivir sociedades donde de seguro todos tenemos espacio para desarrollarnos plenamente. Bueno, básicamente esta era mi presentación y le doy la palabra al otro Fabián, así que muchísimas gracias. Ok. No sé, Fabián, por si me puede hacer un... Si te escucho. Te escucho.